En el supermercado de Abastosur estamos contigo, Antequera. Y para hacerlo más fácil, hemos creado el servicio Abastosur en casa. Te llevamos la compra a tu domicilio en Antequera. Realiza tu compra por teléfono y paga con tarjeta a la entrega. Llámanos al 952 000 013 y pide a domicilio todo lo que necesitas. Recuerda, 952 000 013. Abastosur en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza aquí una nueva edición de Las Cuatro Esquinas, en un día en el que, si deciden quedarse con nosotros, vamos a tener la oportunidad de ofrecerles pues de los más dispares contenidos. Volveremos a terminar con sucesos paranormales en Antequera, lo que centra la sección La Noche de los Asombros con Chema Lebrón y Ramón López. Bueno, en principio en el libro yo lo ubiqué en el Palacio Conde Colchado, pero luego al realizar los programas, que los programas también nos hacen una ampliación, digamos, de los datos que tenemos en el libro, que yo publiqué en el libro, gracias también a pesquisas de Chema, pues descubrimos que no solamente era el Palacio de Colchado, es que había un triángulo mistérico de 3 inmuebles, dos de ellos, uno pegado al otro, como es el Palacio de Conde de Colchado, como es la Casa de Ramírez y como es la Casa de Serrallar. Y en un día en el que vamos a tener también al responsable del colectivo empresarial, que nos da cuenta de cómo se ha vivido esta semana de apertura de establecimientos de una forma más extendida que la semana anterior en nuestra comarca. Y están acostumbrándose los propios comerciantes a cómo utilizar esas medidas de protección individual y sanitaria, y después también de desinfección en sus locales, poco a poco. Pero por otro lado, desde luego, pues bueno, pues hay resignación, hay un poco de cabreo, sobre todo por el hecho de no poder pasar a la siguiente fase, y sobre todo porque hay muchos comercios afectados. En este caso la restauración es la mayor afectada, aunque hay comida a domicilio, pero eso no es el funcionamiento habitual de la restauración en Antequera. Entonces hay mucha resignación y hay un malestar, sobre todo por eso, porque no se puede hacer ya una fase normalizada. Entonces, bueno, esa es la situación actualmente. Y todo ello en una edición en la que, además, si deciden quedarse con nosotros, vamos a tener la oportunidad de recibir en nuestro plató de forma virtual a un profesor de la Escuela Municipal de Música que de esta forma quiere lanzar su mensaje de apoyo y recordar que esta institución sigue prestando servicio virtual, también en el confinamiento. Y en un día en el que repasaremos la actualidad del mundo de las hermandades y de las cofradías con Antonio Jesús Palomo. Continuamos en este mes de mayo, en los días en los que Antequera celebra su novena al patrón y días también de romerías y fiestas en nuestros anejos. Mayo, mes de María, y con veneración también bajo la advocación de María Auxiliadora. Con su asociación hablamos hoy en nuestra entrevista y también con la presidenta de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera. Comienza ya así Las Cuatro Esquinas de hoy. Continuamos en Las Cuatro Esquinas y en el Ecuador de la semana, cuando apenas faltan unos días para que ya definitivamente se pronuncien sobre si sí damos el salto o no damos el salto a la fase 1, lo que sí que está claro es que hay un porcentaje elevado de comercios, los que están relacionados fundamentalmente con la primera necesidad, que han entrado en la fase 0. La principal plataforma, el principal colectivo de comerciantes, empresarios, industriales y también relacionados con el sector de la hostelería, no solo comercial, es la ACIA, su presidente Jorge del Pino. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se está viviendo esta incertidumbre sobre la desescalada, el paso de fase 0 a fase 1 en el seno del comercio local? Bueno, pues yo creo que hay dos pensamientos. Por un lado, le está viniendo bien para adaptarse al comercio, porque es verdad que hay mucho desconocimiento y hasta adaptarse a esta nueva situación, pues como que hay una semana de transición y están acostumbrándose los propios comerciantes a cómo utilizar esas medidas de protección individual y sanitaria y también de desinfección en sus locales poco a poco. Pero por otro lado, desde luego, pues bueno, pues hay resignación, hay un poco de cabreo, sobre todo por el hecho de no poder pasar a la siguiente fase. Y sobre todo porque hay muchos comercios afectados, en este caso la restauración es la mayor afectada, aunque hay comida a domicilio, pero eso no es el funcionamiento habitual de la restauración en Antequera. Entonces hay mucha resignación y hay un malestar, sobre todo por eso, porque no se puede hacer ya una fase normalizada. Entonces, bueno, esa es la situación actualmente. Bueno, ¿cómo está afectando la pandemia? Yo no sé si ustedes cuentan con cifras o al menos nos puede hacer una radiografía de lo que constatan ustedes entre los socios, pues fundamentalmente lo que respecta al empleo. Bueno, la semana de la fase 0, en la que se podían abrir pues centros de estética, peluquería, toda esa semana, y bueno, teníamos un dato a nivel provincial de que era el 30% del tejido productivo el que estaba ya empezando a funcionar y el que estaba funcionando. En esta fase en la que ya las tiendas se están sumando a la cita previa, pues ya sí que estamos teniendo en cuenta de que prácticamente estamos a un 60%. Ya evidentemente, ya cuando entremos en la fase 1, habrá todavía algunos comerciantes que todavía no quieran entrar en esa fase 1 ni abrir en esa fase 1. Y bueno, pues muchos hoteles, muchos restaurantes que tampoco, por costes, tampoco les interese estar todavía en esa fase 1, pero sí que podremos llegar quizá al 70% aproximadamente. Entonces 75%. Eso es la estimación a nivel provincial que se está llevando a cabo. Bueno, la mencionado... Sí. Sí, disculpe. Sí, si lo trasladamos al sesgo en Antequera, pues más o menos podemos también calcular esa misma proporción. Bueno, lo ha mencionado antes de pasada, muchos comercios que están y restaurantes aprovechando la coyuntura antes de abrir de una forma más estable al público sus superficies, interiores, por decirlo así, se está empleando en la desinfección. ¿Qué recomendaciones se están realizando? Y nos consta además que lo ha hecho la asociación que usted preside, porque pues no cualquier cosa vale y hay una serie de medidas de prevención que aparecen recogidas en órdenes gubernamentales, ¿no? Sí, bueno, nosotros el trabajo que hemos hecho a lo largo de prácticamente estos 2 meses ha sido en dos fases, ¿no? La primera fase ha sido la de presentación de todos esos reales decretos, todas esas modificaciones ministeriales que iban llegando y que se iban modificando día tras día, y que todo eso, pues incluso hasta ya como estuvimos hablando en la última entrevista, pues hablando de ERTE, hablando de las medidas de protección individual para los trabajadores. Todo eso fue la primera fase y seguimos informando sobre todas esas medidas. Y ahora ya en la segunda fase, pues ya nos centramos en lo que va a ser la adecuación y la adaptación pues de los comercios, de las empresas, a la nueva situación en la que nos encontramos. Pues estamos, por ejemplo, llevando a cabo un mail sobre pues lo que va a ser una cartelería específica, pues donde se va a encontrar los geles hidroalcohólicos, donde se pueden coger lo que será los guantes, en los comercios que tengan para poder un cambiador, pues tener un cartel donde se añade que el espacio es un COVID free, que está desinfectado, de que está limpio. Entonces esa es la segunda fase en la que nos estamos
metiendo de lleno ahora mismo. Evidentemente, bueno, pues también con las pantallas faciales que estamos repartiendo, sobre todo para la protección de los propios comerciantes, y también una campaña de concienciación que llevamos ya varias semanas realizando sobre bueno, pues lo importante que es comprar en el comercio local, ¿no? Y que estamos creando un comercio seguro, que estamos intentando trabajar por esa conciencia de que los comercios están trabajando de forma segura y crear esa confianza en el consumidor. Bueno, además nos consta, se están llevando a cabo webinars, seminarios por parte de su colectivo. Es sin duda el reto, y lo hablábamos también en la anterior entrevista, de la incorporación a las nuevas tecnologías. Ahora, más que nunca, el momento de dar el paso. Yo no sé cuál es su valoración. Bueno, nos hemos tenido que adaptar todos, desde luego. Ha sido como un jarro de agua fría que nos ha llegado, pero yo creo que en este caso pues nos ha venido bien adaptarnos a la tecnología, porque ya no la podemos llamar nueva porque lleva ya muchos años con nosotros, pero adaptarnos a las nuevas circunstancias digitales yo creo que es fundamental. El otro día me comentaba uno de los socios, dice, no, si yo llevo vendiendo zapatos de niño por vía telemática y vía internet durante varios años. Y claro, te quedas sorprendido porque es que en muchas ocasiones ni siquiera se conoce el trabajo que ya lleva un comerciante hecho a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que es fundamental eso, como tú comentas, esas formaciones en redes sociales, esas formaciones en nuevas formas de comercialización. Muchos ya lo están haciendo y me consta y además alegra que se adapten a estas nuevas circunstancias, y hay otros, bueno, pues que por sus circunstancias, por su situación, o bueno, pues están más relentes y que poco a poco pues queremos que estén adaptados. Os puedo decir que hasta no hace muchos años el mayor número de comerciantes no disponía ni siquiera de un correo electrónico. Es decir, que para un correo electrónico que es algo básico, pero que hasta hace no mucho no se disponía. Ya afortunadamente uno de los porcentajes más mayores de comerciantes ya tienen correo electrónico, ya tienen redes sociales, y poco a poco se van adaptando. Ya ese es el nuevo paso. Yo creo que dicen que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Estamos siempre criticando esas plataformas de venta online, Amazon, o bueno, pues ¿por qué vamos a criticarlas? ¿Por qué no nos unimos y podemos vender a través también de ellas? ¿Y por qué no podemos, o en otras plataformas, desde luego, ¿no? Hay miles de plataformas donde se puede vender. Pues yo creo que es fundamental. El adaptarnos a las nuevas circunstancias de venta es fundamental para la subsistencia y para el desarrollo empresarial de cada empresa, desde luego. Bueno, hay muchísimos trámites, cuestiones relacionadas con documentación y, por ejemplo, el pago de las cuotas a la seguridad social, otro tipo de moratorias, por ejemplo, con el tema de los pagos de las cuotas de la hipoteca. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas, la información general que se está dando relativa a toda esta burocracia, a todas estas medidas económicas a nivel de la Administración del Estado, y qué peticiones se hacen también a la Administración más cercana, a la Junta y al Ayuntamiento? Bueno, es un tema bastante amplio el que me refiere, desde luego, sobre todo porque bueno, las circunstancias de cada empresario son muy diferentes. Ya hablamos desde los ERTE, que ya en la anterior entrevista ya lo pusimos un poco al día, pero las cuotas de la seguridad social, según el momento en el que se encuentre el empresario, según si ha realizado ERTE, según si ha pedido la baja, según, bueno, pues es bastante complejo el explicar aquí en 30 segundos cómo es la situación. Pero sí que es cierto que sobre todo, bueno, pues hay un gran número de empresarios que se incorporaron al ERTE. Estamos en la problemática de que todavía muchos de esos trabajadores, y tenemos constancia, ¿no? Dicen prácticamente en Andalucía 100.000 trabajadores que todavía no han cobrado ese ERTE, y estamos hablando de mitad de marzo, abril completo y todo lo que va de mayo, que va prácticamente 2 meses sin cobrar. Entonces ahí es donde se ve la mala problemática. Pero en las cuotas de la seguridad social, bueno, pues quien se haya acogido a esa regulación por cese de actividad o inferior
al 75%, pues sabemos que, bueno, pues que con las mutuas, aparte de no cobrarse ese recibo de la cuota de seguridad social, pues, o esa cuota de autónomo, pues están pagando esa bonificación por parte de las mutuas. Entonces, bueno, pues es un tema bastante largo y bastante difícil que, bueno, cada situación y cada empresario tiene una situación diferente. Por lo que se solicita directamente, bueno, hay una carta, una recomendación por parte de la Confederación de Empresarios de Málaga, y evidentemente el mismo presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga es el de Andalucía, y una de las peticiones que hace a los ayuntamientos, en este caso, es la reducción del IBI. Por ejemplo, nosotros, que esta semana ha sido una de las noticias, bueno, pues no se dice ese dicho que en el don de pedir, pues está la virtud de no dar. Pues nosotros lo pedimos, desde luego, ya es la administración local en este caso, que es la que debe solicitar, bueno, o la que debe pensar, o la que debe estudiar cuál es la viabilidad de esa propuesta. Nosotros proponemos, ahora ya es la administración la que tiene que decidir si entre su arca y en su arca pues tiene la posibilidad de hacer esa reducción, o en vez de hacerla al 15, como hemos estado hablando, entre el 15 y el 20, o a lo mejor decir, bueno, no lo puedo hacer completa esa reducción porque podría ser inviable económicamente para el ayuntamiento, pero bueno, pues voy a intentar apretar un poco la tuerca y voy a intentar llegar hasta el 40%. Bueno, yo creo que eso es, bueno, pues las peticiones que hacemos. Eso es, digamos, una de las medidas como más contundentes y, que hemos solicitado y que vamos al amparo de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía. Después, bueno, pues salieron, bueno, nosotros afortunadamente en tema de terraza, en tema de restauración, pues está todo cubierto, son bonificadas según los trámites y las fechas de solicitud por parte del ayuntamiento, pero por ejemplo nosotros hemos pedido la zona azul como bonificación, sobre todo en estos primeros meses. Ya después evidentemente todo volverá a la normalidad. Pero esos, digamos, han sido las medidas económicas que, por ejemplo, hemos pedido, y de una forma más contundente, a la administración local. Bueno, completamos el repaso a cómo se está viviendo y todas las manifestaciones que se están expresando. La realidad es que desde siempre hemos reivindicado de aquí que la unión hace la fuerza, y el trabajo del todos a una es importante reivindicarlo. Yo no sé si quiere cerrar o valorar lo importante que es ese llamamiento a la unión que en otras ocasiones también hemos realizado aquí, en un momento en el que existe una cierta incertidumbre. Es decir, quizá es el momento de decir ahora, pues es el momento o la situación en la que debemos contar con la ACIA y hacerlo todo por un canal único, en vez de a lo mejor ir fomentando iniciativas pues cada uno por su lado, sea a nivel colaborativo en redes sociales o por parte de algún otro ente o institución. Bueno, yo, al igual que creo que dije, no sé en qué entrevista, o creo que fue en Onda Cero, o no sé, en otro medio, dije que bueno, que todas las iniciativas sociales e institucionales, sobre todo para poder salir de esta crisis y poder salir de esta situación, sean bienvenidas, desde luego, ¿no? Ya sea esos movimientos que se producen por redes sociales, todo eso sea bienvenido, porque al final lo que hace es crear conciencia, crear ciudad, pero sí que es cierto de que, bueno, pues nosotros somos el único ente que tiene esa capacidad organizativa y legal para poder llegar a reivindicar de una forma más fehaciente pues todas que haya iniciativas que se puedan tramitar a través de las instituciones, a través de los órganos como ayuntamiento, de administración local o administración autonómica. Entonces, bueno, pues sí que es cierto de que, bueno, pues todos esos movimientos están muy bien, pero si hay que tramitar o hay que hacer una solicitud en firme o hay que, pues bueno, pues qué mejor que hacerlo con la asociación que tiene esa herramienta y que tiene esos instrumentos. Desde luego, yo animo desde aquí bueno, y yo creo que no he recibido más felicitaciones en estas últimas semanas que no sean por parte de los empresarios, que me han ido
incluso, bueno, porque estamos repartiendo, yo me he prestado expresamente a repartir las máscaras faciales a los empresarios y es más de 1 y 2 y 3 y 4 los que me han agradecido el trabajo y bueno, que no es mi trabajo, desde luego, que hay mucha gente detrás. Yo soy la cara visible, desde luego, pero que hay un buen equipo y que al final ese trabajo se transmite y bueno, pues se está viendo que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, al final, pues somos una herramienta importante para la propia ciudad, que no trabajamos solo para nuestros socios, porque, bueno, pues la iniciativa, si al final se reduce, en este caso, como hemos estado hablando del IBI, al 40%, pues es una iniciativa que hemos llevado a cabo nosotros, o que hemos solicitado, pero que al final beneficia a muchos más empresarios de los que son nuestros socios. Así que al final trabajamos por y para Antequera, realmente. Pues Jorge del Pino, presidente de la Asociación del Comercio e Industria de Empresas de Antequera, gracias por habernos atendido y que afronten de la mejor manera posible esa desescalada y que repercuta de la forma más positiva también en el empleo, que es lo que al final interesa en general a la sociedad local, la reapertura a partir de la semana que viene, que esperemos que sea entonces. Sí, eso esperamos todos, que al final sea todo, que todo vaya mejor, que los puestos de trabajo se mantengan y que al final el bienestar y la calidad de vida de Antequera pues se siga manteniendo como se venía haciendo en estos últimos tiempos. Así que muchas gracias a vosotros también. Pues muchas gracias y nosotros seguimos ya, nos vamos directamente hasta el plató del Manaco, donde está Antonio Jesús Palomo con protagonistas.